Dios te bendiga de manera especial en este momento. La paz del Señor esté contigo. Quiero una vez más compartir contigo la palabra del Señor y quiero hablar con el tema en esta ocasión: no dejes que tu altar se arruine. Quiero hablar de lo que es el altar de Dios en este instante. Cuando hablamos de altar, nos remontamos a lo que es el antiguo pacto, donde hombres de Dios, escogidos por Dios, llamados por Dios, colocados por Dios en el ministerio, sacrificaban en ese lugar llamado altar. Sacrificaban alabanza al Señor, adoración al Señor. Cuando tenían que dar gracias al Señor, entonces se iban a lo que es el altar. Vemos el caso de Noé. Noé, cuando fue guardado por Dios en aquel momento de 40 días de diluvio, 40 días y 40 noches, en el cual Dios preservó la vida de Noé, la vida de él y la vida de su familia, y guardó aquellos animales para que la especie se conserve. Ahí vemos cuando ya Dios permite que Noé salga del arca, pues entonces Noé levanta un altar al Dios vivo para sacrificar adoración. Ahí, en ese momento, podemos ver que Dios recibe lo que es el sacrificio de Noé. La Biblia enseña que fue como olor fragante a lo que es la narinas del Señor, en el cual el Señor hizo pacto con Noé, con los animales, luego de este sacrificio. Vemos el caso de lo que es Abraham. Abraham, cuando fue llamado por Dios, que Dios lo saca de su tierra y de su parentela para mostrarle tierra nueva y mostrarle el propósito que Dios tenía para con Abraham. Vemos que Abraham, en agradecimiento, levanta un altar y sacrifica al Señor. Donde quiera que Abraham se movía, levantaba un altar. Ahí podía invocar al Dios del cielo, ahí podía dar gracia, darle adoración y encontrarse con Dios y poder el Dios revelarle su propósito. Vemos el caso de David. Cuando David peca, el primer libro de Crónicas, cuando hace lo que es el censo, la Biblia nos enseña que cuando Dios decide castigar al pueblo por causa de David, entonces Dios mismo, a través del ángel, manda a David a levantar un altar. Cuando David levanta el altar y sacrifica a Dios, Dios recibe ese sacrificio y entonces la mortandad se detuvo. Pero ahora en el nuevo pacto ya no sacrificamos en un lugar específico, ya no tenemos que levantar un altar de piedra. Ahora tú y yo somos ese altar. Tú que eres la iglesia del Señor, que mora en ti el Espíritu Santo, tú eres el altar de Dios. Hay personas que han dejado que su altar se arruine, tal como fue el caso de Israel en el tiempo de Elías. Cuando Dios levanta a Elías para provocar en él un avivamiento, la Biblia nos enseña a nosotros que el altar de Jehová estaba arruinado, porque el pueblo se volvió a Baal. Baal, que se denominaba el dios de la lluvia, el dios pagano, y escuchaban a sus falsos profetas, abandonaron el pacto con Dios. La Biblia enseña en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30, que el altar de Dios estaba arruinado. Dejaron de sacrificar, dejaron de agradecer a Dios, dejaron la intimidad con Dios, dejaron que el altar de Dios se arruine. ¿A quién levanta Dios en ese tiempo para que el altar sea reconstruido? A Elías, un hombre de Dios, el cual le dice al pueblo: si Baal es Dios, pues seguirle, pero si Jehová es Dios, pues ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Seguir a Jehová, si Jehová es Dios. Ahora tú y yo somos el altar. Ahora los sacrificios que Dios demanda es de fruto de labios, según Hebreos capítulo 13, versículo 15. No abandones el altar de Dios, no permita que el altar de Dios se arruine. Hay personas que ya han abandonado el altar, han abandonado el secreto con el Señor, han abandonado lo que es alabar, glorificar, santificar, bendecir el nombre del Señor. Hay que hacer memoria. La Biblia nos manda hacer memoria. Cuando pretendas abandonar el altar, abandonar el sacrificio de alabanza al Dios de gloria, piensa por un momentito dónde estabas antes de conocer a Cristo. ¿Cuál era tu vida antes de recibir al Señor? Antes que Dios te rescatara del hoyo en el cual estábamos. Por eso en esta hora te hablo
con el tema, no dejes que tu altar se arruine. No dejes que el lugar de oración se arruine, el lugar de secreto se arruine, el lugar donde danzaba, donde habitaba en tu corazón el primer amor a Dios, donde la llama del Espíritu de Dios estaba en tu corazón y Dios era el centro, Dios era el primer lugar. Debes volver a reedificar el altar. Israel dejó que el altar de Dios se arruinara por seguir a Baal. Hay muchos que han permitido que su altar se arruine por seguir las cosas de este mundo, por seguir cualquier otra cosa que no es Dios. No permitas que tu altar se arruine. Levanta el altar de Dios, busca a Dios en el primer amor, busca a Dios como cuando lo hacías en el principio, cuando cerraban la puerta en el secreto, donde tu Padre te ve y te puede recompensar en público todo el tiempo que tú viviste con Él en el secreto. Así que Dios te bendiga y recuerda, no permitas que tu altar se arruine.